¿Cómo están? Estamos nuevamente en la hora liberal, una nueva semana, una nueva edición con nuestro invitado Javier Álvarez, empresario, ingeniero de regiones de Concepción, y mi partner de siempre, Ignacio Briones, economista, exministro de Hacienda y gran máster culinario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues, Javier, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias por su invitación. Bueno, como siempre, muy cómodo con usted. Y bueno, y hay harto tema, entonces yo creo que vamos a la acción inmediatamente, ¿no? Hay harto tema, sí. Además Javier Álvarez, los que lo conocen saben que tiene opinión, tiene filo. Además panelista en un programa, tú eres panelista allá en... Sí, en una radio de la competencia que se escucha mucho en Concepción. Ya, entonces no la podemos mencionar. Tengo un programa cada 15 días, que es una columna de opinión, y en realidad es muy grato siempre poder comunicarse con el resto de la ciudadanía, dando su opinión, su punto de vista, así que... Oye, y una pregunta, ¿cómo ha sido este tránsito? Tú eres las personas que no conocen a Javier es ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción, se ha dedicado toda la vida a la ingeniería, pero además también en una beta empresarial, muchas empresas, muy exitosas. ¿Cómo ha sido este tránsito del mundo privado al mundo más público, ¿no? Que siempre es tan complejo? Bueno, yo creo que en la vida las personas van supliendo ciertas necesidades, y yo primero tenía la necesidad de emprender, de crecer, de generar empleo, y en eso me fue relativamente bien. Yo estoy muy feliz con la gente que he conocido en ese ámbito. Hemos hecho empresas choras, entretenidas, la industria del conocimiento, en la tecnología, así que muy feliz. Pero esas necesidades de repente se empiezan a satisfacer, y después estuve algunos años en la actividad gremial, estuve en la SOFOFA acompañando a Bernardo Larraín en la mesa ejecutiva. Después he participado en los centros de estudio, ¿no es cierto? Somos colegas ahí en Horizontal un tiempo, y eso deriva en una actitud, enfrentar la vida con satisfaciendo otras necesidades. Entonces, en esto de la comunicación también es una era nueva, interesante, y estoy muy feliz con esto. Ya, y sin ser políticamente correcto, ¿qué te entretiene más? ¿La actividad profesional, empresarial o la política? No, yo creo que uno siempre admira, o sea, ve su historia, y cada momento tiene su condición. Entonces, recuerdo con mucho cariño esa época entre los 25 y los 35 años en que uno trabajaba ahí muy fuertemente, codo a codo con sus compañeros para sacar una empresa adelante. Pero hoy día estoy muy feliz haciendo esto de tener un poco más libertad, de participar igual en la creación de empresas, de proyectos a un nivel más estratégico, pero también apoyando centros de estudio, también, ¿no es cierto?, dando su opinión sobre la base de la experiencia que uno puede tener como empresario, como dirigente gremial, y sobre todo viniendo de regiones en un país que está tan centralizado, digamos. Sí. Oye, Javier, Ignacio, bueno, nosotros cuando partimos este programa, que ya vamos a ir por los 2 meses casi, nos propusimos hacer un esfuerzo de hablar temas levantando la mirada, ¿no? Pensando en el mediano plazo, no tan en la contingencia. Pero hay un tema que es imposible no referirse por todo lo que significa, por todo lo alcance, la implicancia y los efectos, ¿no? Que es el caso Democracia Viva, o Democracia Viva Aracha, como le dijo algún columnista, que tiene que ver, tiene muchas aristas, ¿no? Desde el caso particular, ¿no? Donde parece haber un contubernio, un arreglino, bueno, eso lo determinará la justicia, ¿no? Pero una situación muy anómala, por decirlo de alguna manera, en la región de Antofagasta, ¿no? Donde un grupo de militantes de Revolución Democrática en muy corto tiempo lograron estructurar un sistema en el cual financiaban con una enorme cantidad de fondos una fundación con muy poca trayectoria para, digamos, ciertos fines donde no parecían ser los más calificados, por decirlo suave. Entonces, hay una cuestión que tiene implicancias políticas, administrativas, penales, ¿no? Pero lo que hemos visto esta semana es que esta cuestión es mucho más profunda, porque al parecer está mucho más ramificada al interior de la administración del Estado. Han aparecido a lo menos dudas en otras seremías y en otras regiones del país, en el Maule, en tu región, Javier, en Biobío. Y además hemos conocido una serie de decisiones que alcancen de este tema, que impactan en ámbitos mucho más profundos, ¿no? Incluso desde el financiamiento de las campañas políticas, como es el caso de la decisión del CERVEL de realizar una investigación a partir de fondos que fueron a estas fundaciones, ¿no? O a una fundación, para ser más preciso. Y también la decisión de la Contraloría, a mi juicio bien discutible, ¿no? De paralizar las transferencias de recursos a todas las fundaciones de Chile hasta que no se precise la toma de razón, claro. la toma de razón, digamos, de los decretos, de los convenios, ¿no? Hasta que no se precise, digamos, que están bien habidos, por decirlo de alguna manera,
los recursos, digamos, y los procedimientos. Entonces, esta es una cuestión que solo crece, ¿no? Ya va para las 2 semanas. Algunos dicen que es como es una suma del caso Cavalli, Soquimich, digamos, que tuvieron que enfrentar los gobiernos anteriores, en particular la presidenta Bachelet, por las ramificaciones políticas, por las ramificaciones desde el punto de vista simbólico, ¿no? De que quienes decían que eran distintos, que tenían otra estatura moral, al parecer aprendieron demasiado rápido las peores prácticas de la política. Y esta cuestión solo crece. Y hoy día ya, al parecer, los costos políticos ya no están en una seremía o en una subsecretaría, sino que están empezando a escalar más arriba, a nivel ministerial o a nivel de gobierno. Entonces, Javier, ¿cuál es tu mirada desde el punto de vista del impacto que está produciendo esto? A ver, yo no soy político, no he sido nunca funcionario del Estado tampoco. Entonces yo primero quiero tratar de dar el punto de vista de un ciudadano. Y yo creo que un ciudadano lo que siente hoy día está enrabiado, digamos. Está enrabiado, creo que por 2 cosas principales. Primero, porque se supone que estos recursos iban a cubrir necesidades de la gente más vulnerable. Lo que hemos conocido, ¿no es cierto?, es que estos convenios eran fundamentalmente para atender, ¿no es cierto?, a campamentos, y no hay claridad hasta el día de hoy en qué se gastaron esos recursos, digamos. Se hablaba de que había una contabilidad del orden del 3% de los recursos, lo cual es insignificante. Y tampoco me parece que están muy claros los términos, las referencias con que fueron entregados estos recursos. Entonces uno no sabe para qué era esta plata, no sabe qué es lo que se ha hecho. Y yo hasta el día de hoy, han pasado ya 2 semanas, y hasta el día de hoy no conozco esa información. Entonces uno puede decir, mira, no, es que había que entregarle 100 estanques. Bueno, ¿cuántos estanques se entregaron? Mira, había que electrificar un campamento. La pregunta es cuántos metros se alcanzaron a electrificar. O sea, ir al hueso, digamos. Entonces, si yo como ciudadano lo que digo en esta cuestión me da rabia, un gobierno además que se dijo que iba a enfocarse en los más pobres, los más vulnerables, ¿no es cierto? No logra cumplir esa promesa porque, ¿no es cierto?, evidentemente aquí en esta cuestión al parecer hay una suerte de mecanismo, ¿no es cierto?, para obtener recursos del Estado, pero sin cumplir para lo que fueron destinados. Entonces, yo con esto quiero concluir, digamos, diciendo que la gente tiene que estar muy molesta a esta cuestión. Seguramente la encuesta esta cuestión le va a pegar al gobierno, le va a pegar a los ministros que están involucrados, ¿no es cierto?, el ministro de Vivienda y al ministro Jackson, porque son los ministerios que están, ¿no es cierto?, enfrentados a este problema. Pero yo, como te digo, como en la opinión de un ciudadano, digo, esto genera mucha rabia, mucho enojo, y para los propios partidarios del gobierno me parece que hay mucha decepción. Ignacio, tú fuiste ministro de Hacienda, estuviste a cargo de las finanzas públicas, ¿no? Del cuidado y el buen uso de los recursos públicos, que es un tema no solo un deber legal, sino que es un deber moral, ¿no? Porque son los recursos de todos que se destinan además para quienes más lo necesitan. Pero además de ser una persona que estuvo a cargo de las finanzas públicas, era una persona que siempre has tenido una voz muy presente desde el punto de vista de la idea de lo que significa la actividad pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada desde esa posición de ex ministro de Hacienda, ¿no? Y también desde el impacto de lo que significa en el debate más de fondo, más político, más ético? O sea, varias reflexiones, ¿no? Este caso, estaba pensando, cada 10 años tenemos un caso de esto. Tuvimos, ¿se acuerdan ustedes? El MOP Gate, que generó una crisis política. En 2002-2003. Claro. 10 años después aproximadamente vino las boletas de SQM. El 2014-2015, claro, exactamente. Y ahora tenemos este que yo creo que tiene, no sé si va a tener la misma amplitud que los anteriores, pero es de ese calibre. Es algo grande, relevante, sí, por lo que se ha conocido y está por conocerse. Y que tiene el principal problema, que es lo que decía Javier, que es un golpe a la línea de flotación de la confianza en la política, en la buena política, que ya está muy disminuida. Y esto le pone un golpe de gracia más, porque la gente con justa razón dice que se vayan todos, son todos iguales, ¿no? Esa es la reacción natural y cuesta tratar de transmitir de que pese a todo hay gente honesta, hay funcionarios públicos que sacan la mugre, que tratan de hacer la pega bien. Hay personas que están en el Estado para servir y no para servirse. Y es una invitación a cómo tratar de separar la paja del trigo. Y creo que la primera invitación de eso es tratar de ver en estas crisis una oportunidad de hacerse cargo de esto. Y aquí voy a lo que
me tocó a mí como ministro de Hacienda, donde yo en particular tuve siempre un énfasis muy celoso en el mejor gasto público, un tema que instalamos en el corazón de nuestro relato, de lo que hicimos, mostrarle a la ciudadanía cómo se gastaban sus impuestos. Les llegaba probablemente a muchos quienes nos escuchan una carta personalizada con cuánto habían pagado en impuesto a la renta, en IVA, cómo se había gastado. Hicimos una comisión de mejor gasto público, hicimos un proyecto de compras públicas para eficientarla, que está en el Congreso, que ojalá se apruebe. Hicimos el pago centralizado para cortar los plazos de pago y mejorar los precios de licitación. Hicimos la compra ágil para la pyme. O sea, hicimos hartas cosas. Y ese norte o ese esfuerzo siempre tiene detrás esta idea de que hay que estar muy consciente que el Estado no produce plata. El Estado funciona con plata que le entregan los chilenos, las chilenas con su impuesto, con su esfuerzo. Y por lo tanto uno tiene un deber moral de mostrarles cómo se gasta y asegurar que se gasta bien. Esto es los libertarios, que es una vertiente, esta es la hora liberal, ¿no? Sí, el libertario es por una supuesto. vertiente del mundo liberal, ¿no? De no sé que en adelante siempre han dicho de que los impuestos son un robo, No digamos. estoy que de acuerdo con eso. Porque Yo tampoco estoy de acuerdo, Tiene pero- que financiar el costo de la sociedad, si eso tiene un costo, pero hay que hacerlo bien. Pero sí hay un punto que efectivamente, dado que es una extracción que hace el Estado a los ciudadanos, a los individuos, para financiar los bienes comunes y la vida civilizada, ¿no? Hay un dicho, digamos, hay una máxima que es que en el fondo los impuestos son el precio de una vida social, ¿no? Sí, claro. De Claro. vivir una vida civilizada. Claro. Y efectivamente eso le da un valor moral muy fuerte a la administración de estos recursos, porque no es cualquier, siempre hay que guardar bien los recursos, pero cuando son de todo, la responsabilidad es mayor. Por eso yo creo que aquí hay doble lectura cuando yo te digo de la decepción y el enojo a las personas. Porque están las personas que se sienten decepcionadas porque sus recursos deberían haberle llegado, ¿no es cierto? En la gente que está vulnerable. Pero también está la decepción de todos los chilenos que pagamos impuestos. Y todos los chilenos pagamos impuestos porque todos pagamos IVA. Así es. Entonces, y el IVA es una gran parte de la recaudación fiscal. Casi la mitad. Es la casi la mitad. Entonces la pregunta, o sea, cualquier ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Dice, mire, yo estoy pagando mis impuestos, a mí el pan me cuesta un 20% más, una ropa me cuesta 20% más, yo estoy gastando esa plata y resulta que esta plata al final termina en los bolsillos de los políticos. Esa es la lectura simplificada que se hace. Entonces yo concuerdo contigo, Ignacio, en que en realidad aquí hay una responsabilidad muy grande de la clase política de dar señales de probidad, señales fuertes de transparencia, de accountability. ¿El gobierno habrá perdido la oportunidad? Me da la impresión de que la respuesta no ha sido buena. No sé, Ignacio, tú Lo que hace es que, como ex político, digamos. o sea, más político. pero esto el punto de Javier, que yo creo que ese es el meollo del asunto. O sea, acá está en juego recursos que aportan todos los chilenos, todos. Entonces da mucha rabia cuando uno ve fehacientemente que se malgastan. Y la pregunta es qué es lo que uno hace, porque uno tiene dos opciones. Hacer nada, esperando que el problema se arregle solo, y no se va a arreglar solo. O toma carta en el asunto y ocupa esta crisis, este drama, este desastre, Puede ser esperar un temporal más grande, para más cambiar, largo. para cambiar. Y acá hay varias cosas que cambiar, ¿no? O sea, en primer lugar, si uno piensa en la cuestión más corta, más inmediata, una cuestión que nosotros hicimos y que no se está respetando. Nosotros en la ley de presupuesto del 2021 pusimos un artículo que decía las transferencias a fundaciones, el criterio general es por licitación, por concurso, no a dedo. Pero la amigocracia no. Eso es indudable. Acá se lo bypasearon. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema para que no se lo sigan bypaseando? Número uno. Número dos, el rol de la sociedad civil es fundamental. La cantidad de buenas fundaciones que hay es apabullantemente superior que los chanta o los frescos, y por lo tanto acá no hay que meter a todos en el mismo saco. Y quienes creemos que lo estatal no es sinónimo, que lo público no es sinónimo de lo estatal, tenemos que apoyar a la sociedad civil, a las fundaciones, pero cada vez que hay recursos públicos, uno tiene el deber de exigirle estándares. Gobierno corporativo, transparencia, en qué se gastó la plata, y por supuesto, si tú le vas a entregar un contrato, le vas entregando la plata a medida que van ejecutando aquello que lo contrataste, y le pide una boleta de garantía en muchos casos, ¿no? Obvio. Entonces esas cosas se pueden avanzar acá. Y si tú me preguntas más en la larga, y esta es una oportunidad para hincarle el diente al tema que hemos evitado siempre. El gran tema es cómo evitamos la captura política del Estado. Hoy día hay al menos 3.000 cargos que son de confianza política, y el caso de Antofagasta sí lo muestra, porque no solo es que tú tengas una persona ganando muchos millones por afinidad política, sino que además están en posiciones de poder decisional. Poder administrar recursos. Entonces uno tiene que achicar eso. Por supuesto los ministros son de confianza política, los subsecretarios, quizás
algunos jefes de servicio, pero el resto tiene que ser profesional. Este es el momento para entrarle. Pero vamos a entrar en el próximo. Sí, lo dejo anunciado. En el próximo bloque vamos a entrar ahí a picar fino. Pero yo les reitero la pregunta para que no se me escapen como los salmones o como las truchas. La respuesta política del gobierno, ¿a ustedes les parece que ha sido suficiente, insuficiente o totalmente insuficiente? Mira, yo creo que Le di 3 opciones para hacer la. sí. A mí me llama la atención de que esto haya ido escalando. Esto partió de, mira, aquí son 2 hombres, ¿cierto? Dice la diputada que hay 2 hombres que hasta ahí llega. Tratando de. Después el fusible termina más arriba con ella. Después la subsecretaria se va a cortar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y ya, ¿no es cierto?, están llegando al ministro. Entonces son reacciones tardías que lo que hacen es incrementar el problema, cuando el presidente me parece que es una figura que hay que cuidar en una república democrática. Estoy de acuerdo con eso. Hay que cuidar la imagen del presidente, me parece. Me hicieron la pregunta hace 2 días atrás en una radio también. Yo creo que al presidente hay que cuidarlo, pero el presidente tiene que dar señales. Tiene que dar señal y tiene que haber una condena que tiene que haber sido más oportuna. Yo creo que no ha habido oportunidad y por lo tanto cuando uno actúa oportunamente, esto es igual que una bola de nieve, en la medida en que no actúa la bola de nieve crece. Obvio. Y a mí me parece que en este caso lo que ha pasado es que esta bola de nieve ha seguido creciendo y específicamente, ¿no es cierto?, aparecen un poco las defensas de algunos otros funcionarios, pero que también son un poco tibias. Entonces, yo creo que aquí, hoy día, esta cuestión, como el presidente decía, mira, no metan a todos en el mismo saco. No, si aquí no es la gente la que lo va a meter en el mismo saco. La justicia es lo que va a meter en el mismo saco. O sea, la justicia que tiene que hacer su pega, tiene que haber una investigación, y después de esa investigación, los culpables irán al saco de los culpables, los no culpables estarán en el saco de los no culpables, pero lo que sí es que probablemente en los culpables también va a haber una sanción moral para toda la clase política, o sea, o para la clase política gobernante, digamos. ¿Ah? Yo creo que acá a mí me parece insuficiente la respuesta. Creo que el gobierno está todavía sopesando el golpe, está como en estado de... El boxeador también knockout, sí. Y yo creo que a la larga esto va a derivar en que tomemos acciones para evitar esto. Y acá una cosa... Vamos a hablar a la vuelta de eso y nos tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte, ya, Así que vamos a un corte. Me callé. Yo solo voy a decir una cosa antes de irnos, que yo creo que lo más dramático de esto, algo lo dijo Ignacio, ¿no? Lo más dramático de esto es que al final la gente, ¿qué es lo que se lleva raya para la suma de este episodio tan lamentable, ¿no? 1, que el Estado no sirve para nada porque los funcionarios se quedan con la plata. 2, que la sociedad civil tampoco sirve para nada porque son los pellines que se aprovechan del Estado, ¿no? Y 3, que la política no sirve para nada porque hay un contubernio. Entonces, falla el Estado, falla la política y falla la sociedad civil. Eso es un desastre para... cerremos por fuera, es un desastre para el país, es un desastre para Chile, y esto hay que hacerse cargo rápido, porque esto puede ser más que una crisis política. Esto puede ser una cuestión bien terminal de cómo hemos concebido el modelo de desarrollo en Chile en los últimos 30 años. Vamos a un corte y vamos a hablar de eso a la vuelta para ver qué se puede hacer. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal, por Agricultura TV, por Radio Agricultura. Nos ven en las plataformas también, con Ignacio Briones, mi partner de siempre, y con Javier Álvarez, empresario, ingeniero de regiones del Biobío, hablando de los coletazos políticos, de los coletazos simbólicos, y también desde el punto de vista del buen funcionamiento de las instituciones y las políticas públicas que ha significado este caso, ¿no? Usted, Ignacio, desde Horizontal, tú eres presidente del Centro de Estudio Horizontal, han sacado una serie de propuestas. De hecho, tienen una iniciativa de norma popular, ¿no? A través del proceso que está haciendo la Comisión Constituyente, Consejo Constituyente, a esta altura uno ya se le confunde, sobre cómo modernizar el Estado y mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, ¿no? Y este es un tema que yo encuentro que es clave. No sé, Ignacio, si puedes detallar un poco, contar de qué se trata esa norma y cuáles son las propuestas a las cuales tú crees que hay que hincarle el diente para hacerse cargo en el corto plazo de la crisis que ha generado, digamos, este tema de democracia viva.
Primero invitarlos. La semana pasada los invité a que nos apoyaran en la iniciativa ¿Dónde popular. se firma? ¿Dónde se firma? Se firma en estadosinpitutos.cl, súper fácil con la cuenta RUT. Estadosinstituto.cl. Sí, éramos la segunda o tercera iniciativa más votada, lo cual quiere decir que a las personas les interesa este tema, están pendientes, les da rabia y quieren mejorar el Estado, y de eso se trata. Porque al final no nos perdamos un solo segundo. La corrupción es un atentado doble. Es un robo del dinero de los chilenos, de usted señora, de usted señor, pero también es un daño a la fe pública gigantesco, a la pérdida de confianza en lo que tiene que ser nuestro actuar en política. Por lo tanto, tiene que tener un castigo ejemplar, venga de donde venga. Aquí no caben los empates, ¿ya? Hemos visto escándalos de corrupción en municipios. O sea, hay que ser implacable con esta cuestión, porque es plata de todos los chilenos y está en juego la fe pública. Pero yendo a tu pregunta... ¿Cuál sería tu primer proyecto de ley? Aquí nos gusta, Chile nos gusta la solucionática. Esto yo lo he escrito muchas veces, yo sé que es difícil, pero todos los gobiernos le hacen el quite, pero estoy convencido que esto es lo indispensable. Nosotros necesitamos un nuevo estatuto administrativo para el empleo público. ¿Y por qué digo esto? Permítame hacer una secuencia, perdonen los lateros. Cuando yo le pido al Estado que gaste bien, que es lo que todos quisiéramos, le entregamos nuestra plata, gaste bien, gaste eficientemente, eso se llama gestión, hacer una buena gestión de esos recursos. Esto quiere decir que si yo le entregué 100 pesos al Estado, para determinado grupo social que quiero beneficiar, yo ojalá aspiro a que los 100 pesos enteritos lleguen a ese grupo y no que se queden en el camino, ¿no es cierto? Eso es gestión y evitar naturalmente la corrupción. El problema del Estado de Chile es que es muy difícil hacer gestión por la sencilla razón de que el estatuto administrativo, las reglas del empleo que rigen a la inmensa mayoría de los empleados públicos, son súper rígidas, una camisa de fuerza que te impide gestionar. Desde ya, tú no puedes despedir a nadie si es que hace mal esa pega, tienes poco incentivo a premiar a alguien si la hace muy bien, tienes poco incentivo a mover a alguien bueno de esta división a esta otra división para que irradie con su ejemplo acá. Entonces, todos entendemos que en una empresa, en una ONG, en una iglesia, las personas son la clave. Y si yo no puedo gestionar personas ni equipos, no puedo gestionar mucho. Entonces, lo que hay que cambiar es el estatuto administrativo que viene del año 89, que es una camisa de fuerza que impide gestionar y que obviamente se le tiran los gremios encima. Es difícil políticamente, pero este es el momento, en este momento en que está Chile, yo estoy convencido, tenemos que pensar largo, tenemos que ir más allá, tenemos que atrevernos y tenemos que dejar el miedo tábico de estar secuestrado por los gremios. Y aprovecho para pasar un dato, en la Constitución, en el proyecto de los expertos, este tema está tratado y proponen una buena iniciativa, que es que mandatan, si es que se aprueba la Constitución, al futuro gobierno, a que en un plazo de 2 años manden un nuevo estatuto administrativo, más flexible, orientado al mérito, al ciudadano, que es lo que todos queremos. Y por eso que nosotros sacamos esta iniciativa para ir un poquito más allá de lo que hacían los expertos, agregar, por ejemplo, con una distinción muy clara, la separación entre los cargos que son de confianza política y el resto. Claro. Los de confianza política tienen que ser la excepción, los mínimos. Claro. Tiene que existir, Tiene que existir, pero estar tiene que muy ser definido muy quiénes poco, son, sí. muy acotados. Claro. Y el resto todo por mérito, digamos. Así es. Oye, Ignacio, y una pregunta. Tú siempre has hablado de esta idea de que todos los fondos que se entregan a fundaciones, corporaciones, subsidios, en fin, habitacionales, lo que sea, tienen que ser concursables. Yo tengo una duda. ¿Eso es una definición reglamentaria? ¿O sea, un decreto de Hacienda? ¿Va la ley de presupuesto? ¿Tendría que hacerse un proyecto de ley especial? ¿Cómo se regula eso? Fue la ley de presupuesto del 2021, lo metimos nosotros. Por supuesto tiene una duración de 1 año, pero las sucesivas leyes de presupuesto lo han mantenido. Y esto refería a lo que se llama las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes son plata, digamos, gasto corriente. Ya, esto para que la gente sepa, el presupuesto público tiene ciertos subtítulos e ítems, ¿no? Y uno son transferencias y otro es inversión. Exactamente. Entonces, para lo que es transferencia, Eso ya es concursable. Si usted le va a dar plata a una fundación, la opción por defecto es que sea concursable. Y en casos fundados y muy justificados, tú estás en una emergencia, por ejemplo, el temporal de última hora, bueno, uno no tiene tiempo solo en licitación. Ya, pero en la Fundación Democracia iba por el ítem inversión. Pero ellos se lo bypasaron, lo hicieron por inversión. ¿Te fijas? Entonces, echa la ley, echa la trampa también es cierto. Y es cierto que ninguna ley es capaz o es suficiente si es que no existe un mínimo estándar ético. Ya, o sea, un aviso al tiro para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que la próxima ley de presupuesto meta que todas las transferencias o lo que vía parezca transferencia o vía inversión, sea, lo que sea transferencia o parezca transferencia, sea concursable. Sí. Oye, Javier, ¿y tú Mira, qué? Es que te hacer una pregunta sobre esto mismo. Tú tienes experiencia en el sector privado. Es que yo para allá voy. Entonces, yo para allá voy porque ¿qué podríamos traer del mundo privado a Mira, esto? yo quiero hacer una similitud con lo que dice Ignacio. Mira, de los dos temas, del empleo y de las transferencias. Entonces, supongamos que yo soy un emprendedor o un hotel y quiero instalar un restaurante. Y contrato a 10 personas en la cocina y a 10, ¿no es cierto?, personas que van a atender el restaurante. Y resulta que salen 5 malos. Y salen otros 5 malos.
¿qué es lo que haría cualquier dueño de restaurante? Bueno, diría yo voy a cambiar estos 5 malos por 5 buenos. En el Estado eso no lo puedo hacer. Ese es el primer caso. Entonces, esto se aplica muy bien. En el Estado puedes cambiar 5 malos por 5 más malos a ese. Claro, tendría un restaurante malo. No los cambiáis, agregáis 5. Claro. Claro, 5 que además te puede salir probablemente... No lo puedo cambiar. Se va a terminar con 15 Y voy a en vez de seguir el segundo tema, de los fondos concursables. Yo instalo mi restaurante y supongamos el Estado necesita colaciones. Pero resulta que el que compra es amigo del restaurante del lado. Y yo hago mejores colaciones que él. Y resulta que igual le compran las colaciones al otro. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que para mejorar el Estado, primero, tienen que estar los mejores. Los mejores. Nosotros, los chilenos, los ciudadanos, deberíamos estar orgullosos de nuestros funcionarios públicos. Y eso no ocurre. Deberíamos tener los mejores profesores, deberíamos tener los mejores directores de hospitales, deberíamos tener los mejores ingenieros dirigiendo viviendas, los mejores ingenieros manejando el MOB. Eso uno estaría orgulloso de su gente. Y eso me parece que no ocurre. Habiendo gente extraordinaria, pero por supuesto. Oye, solo una pequeña interrupción, una anécdota. Yo años atrás, el 2015, estuve en el Reino Unido en un programa, una pasantía, un programa de liderazgo, y me tocó conocer el servicio civil, el Civil Service británico. Es un orgullo. O sea, cambian a muy poquitas personas. Cambian a muy poquitas personas. Cuando cambia un gobierno, pasan de los, no sé, los laboristas a los conservadores. El primer ministro entra con 30 personas, 40 personas, el resto son los mismos. Lo que pasa es que cambiar. Es como una cuestión de orgullo pertenecer al servicio civil. Esto es como un círculo vicioso, porque yo no sé, pues si a algún hijo de ustedes le dirían que haga carrera funcionaria, pues, porque resulta que cuando llega a un cierto nivel, cambia el gobierno y se va para afuera. Pues. En cambio, si esto tuviera una carrera funcionaria, imagínate un gallo en obras públicas, en impuestos internos, ¿no es cierto? En cualquier cosa, en el Ministerio de Ciencia. Pucha, yo le diría a mi hijo, oye, métete, si aquí llegan los mejores al final, y eso no ocurre. Entonces, hay un incentivo para no entrar al Estado si tú estás bien capacitado. Y eso creo que es fundamental, porque nosotros, vuelvo a repetir, necesitamos los mejores profesionales en el Estado. Oye, ahora pero está ese problema, pero déjame agregarle otro, porque el problema de la gestión, lo voy a ilustrar con un ejemplo del Estado, que se repite y quizás quienes nos escuchan lo han escuchado alguna vez. Esta idea de que cerremos los programas mal evaluados y esa plata la vamos a ocupar para salud, para educación. Y suena súper bien. Y yo traté de hacerlo. Y es re difícil. Pero sobre todo hay un problema estructural que es el siguiente. Si yo tengo un programa en el cual el 80% de estos 100 pesos, 80 pesos, se van en sueldo, yo digo, perfecto, me están llegando solo 20 a la persona, a la señora que quiero beneficiar, claro. Este es un mal programa, lo quiero cerrar. Pero si yo no puedo sacar a nadie, no me estoy ahorrando los 80. Claro. Ese es el problema estructural, por eso es tan importante tener la flexibilidad para gestionar y tener a las mejores personas motivadas, ¿no es cierto?, con una progresión por mérito en su carrera. Oye, uno se puede preguntar, ¿a quién le afecta? Esto le afecta a los malos. Sí, pues, y los malos, ¿por qué van a tener un premio de tener un trabajo? Digamos? Así es, pues. Y la segunda cuestión, que es otro orden de magnitud, que volvemos al tema político, a la captura política, aquí dejemos de hacernos trampas en el solitario. Lo sabemos hace tiempo y en todos los gobiernos. Hay reductos políticos. Que aduanas de tal partido, que la gendarmería de otro partido, que muchos años y eso perteneció es a la ADC, claro, el Ministerio Servicio de Salud, al PPD y así. Pero si eso lo sabemos hace tiempo, digámoslo con claridad, y eso tiene que acabar, basta. Ahí necesitamos servicio civil profesional, y yo creo que este episodio de la democracia viva o de la democracia de los vivarachos, que en realidad no me gusta tanto como nombre, porque no hay que como hacerlo como más coloquial. Esta cuestión es muy grave, demuestra más una falla política o una falla del sistema político, porque en el Parlamento tenemos una serie de leyes que se hacen en buena parte cargo de los problemas más específicos. Yo fui ministro secretario general de la presidencia, la SECPRES. Me tocó armar, de mal gusto hablar de uno, pero lo voy a hacer para ilustrar el punto. Me tocó armar y tramitar una agenda muy importante en materia de modernización del Estado y de probidad y transparencia y anticorrupción. Mandamos algunas leyes que salieron muy rápido, como la ley de transformación digital, que es una ley súper importante, que ya está en proceso, que es quitar los papeles al Estado y todo en función de los ciudadanos, y en fin. Pero otras leyes se quedaron atrapadas en el fango de la discusión parlamentaria. Están todos de acuerdo, pero no salen. Y un ejemplo súper concreto es la ley de transparencia 2.0. La ley de transparencia original es de fines de la década del 2000, 2009 creo que se aprobó. Es una ley muy importante que ha sido clave para terminar con la opacidad y con transparentar la información y lo que ocurre en el sector público. Donde hay luz, digamos, no salen las telarañas, por decirlo de alguna manera, hay menos posibilidad de corrupción, de aprovechamiento, de nepotismo, en fin. Y mandamos el año 2018, en noviembre por ahí, o sea, hace casi 5 años atrás, una ley de transparencia 2.0 que le ponía un segundo piso.
a la ley de transparencia original. ¿Y qué es lo que hacía? Metía un montón de organismos que están fuera del ámbito de la ley de transparencia al interior del sistema, como la Contraloría, que tienen ciertas obligaciones, pero no están sujetos con todas las de la ley como el Estado central, digamos, o sea, la Contraloría, el Congreso, la Fiscalía, en fin. Y otra cosa que era muy importante lo que hacía esa ley es que a aquellas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que gran parte de su presupuesto provenía de fondos públicos, y que eran montos importantes, no para todos, cosas chicas, no tiene mucho sentido, pero más de 100 millones de pesos y que representa más del 30% de su presupuesto, también les da ciertas obligaciones de transparencia activa, es decir, publicar su organigrama, su estado de resultados, su directorio. Esa cuestión, solo prender la luz sobre esas situaciones, te reduce la posibilidad de opacidad y el riesgo de captura muy fuertemente. Me subo a tu cuestión y vuelvo a decir lo mismo. Las empresas tienen un alto nivel de estándar. Las empresas abiertas en bolsa tienen que hacer todo eso que tú dices, incluso más. ¿No es cierto? Tenemos ley de beneficiarios finales, sabemos quiénes son a los que les llega la plata. Las empresas abiertas obligan a publicar los sueldos de su directorio. Entonces la pregunta es, hoy día en un país, en un mundo digitalizado, la pregunta es ¿por qué no podemos saber a dónde van ¿no es cierto? Como son fundaciones sin fines de lucro, la pregunta es ¿dónde va la plata y cuál es el destino final de esos recursos? Javier, déjame decirte una cosa. Yo entiendo que una fundación chica que recibe un fondo concursal de 3 millones de pesos, bueno, puede que de un poco lo mismo, digamos. Pero una fundación que recibe más de 100 millones de pesos y que eso representa buena parte de su presupuesto, creo que tener una página web donde publique cuál es su directorio, cuál es su objetivo social, cuál es su balance, su estado de resultados, tiene todo el sentido del mundo. Y los sueldos más altos, por ejemplo. Exactamente. Y déjame decirte una cosa. Aquí la gente tiene miedo de que la plata se esté yendo para la casa. Esa ley de transparencia 2.0, además de poner esta norma de transparencia sobre fundaciones y corporaciones y organizaciones sin fines de lucro, también tiene una norma para poner a las asociaciones y corporaciones municipales. ¿Y cuál es el problema? Que hoy día los municipios están dentro de la ley de transparencia, pero echa la ley, como dijo Ignacio, echa la trampa, y ¿qué es lo que hacen? Han creado asociaciones y corporaciones donde son de derecho privado, tienen muchas menos normas de control, y todos los casos de corrupción que se han conocido en el último tiempo ha sido a través precisamente de esas instituciones. Y esa ley, hace 5 años está parada, el 2020, en marzo la aprobó la Cámara y sigue parada en el Senado, así que ojalá que el Senado retome este tema y despache esa ley. Pero yo les quiero contar una anécdota para ilustrar el punto. 2 enemistades que me gané en su minuto, tú te vas a acordar. Una fue en la discusión presupuestaria con el presupuesto de cultura, con las fundaciones culturales, en que siempre se le ha dado tal monto, y nosotros rebajamos en plena pandemia algo el monto, si bien crecimos el presupuesto de cultura fuerte. Y básicamente lo que yo les dije, está grabado en el hemiciclo. Bueno, yo me encantaría tener el reporte de transparencia de en qué se gastó la plata, cuánta gente fue a ver las obras, cuáles son los sueldos de los directivos, cuál es el gobierno corporativo. Oye, indignación, me odiaron. Pero yo creo que un estándar básico. Pero otro ejemplo que tú te acuerdas bien, la Junta Nacional de Bomberos. Que no es lo mismo que los bomberos. Que no es lo mismo que los bomberos, lo aclaro, porque la Junta es como la NFP a lo que son los clubes de fútbol. ¿Ya? Claro. La Junta Nacional de Bomberos, para los que no saben, quienes dicen no, que el Estado no les da ni un peso, recibe entre total de plata del Estado como 70.000 millones de pesos, un cerro de plata. Y no hay rendición de cuentas clara, po. O sea, tenían una rendición objetada por Contraloría. Oye, nos sacaron la cresta, ¿sabes? O sea, inmediatamente es como pegarle al oso panda, pero mi deber es resguardar la plata pública. Obvio, porque sea impopular. Cruzarme con quien sea, ¿te fijas? Ríndanme la cuenta, porque en las instituciones más prístinas, entre comillas, pasan cuestiones. Si no, pensemos en la iglesia, ¿ya? Y la naturaleza humana es tal que cuando hay la oportunidad, a menos que tenga un estándar ético muy alto, pero todos somos falibles, ocupa esa oportunidad. Ya lo dijimos la vez pasada, no hay ángeles, no hay demonios. Señores, ustedes que nos ven en su casa, nos escuchan, no lo crean. Los ángeles hay, pero están en el cielo, ¿no? Están en el cielo y los demonios en el infierno. Los seres humanos estamos en la tierra y solo existen la ética, los valores, las reglas y las instituciones. Oye, es que no tenemos que ir a un corte a volver. Javier, te quiero pedir, tenemos una tradición. A nuestros invitados siempre le pedimos el recomendado, una serie, un libro, una receta, una canción. ¿Qué le recomienda a la gente esta semana? Muy, muy breve. Es una recomendación que han hecho muchas personas, pero yo estoy justamente leyendo el libro de Daniel Mansuy, Salvador Allende. Lo recomiendo mucho porque sobre todo nace de una idea que él tenía de cómo explicarle bien a sus hijos qué es lo que había sido Salvador Allende. Entonces trata de escribir un libro que el libro es entretenido, es un libro que se lee rápido, se lee fácil. Le ha ido muy bien. Pero es muy neutral además hasta donde yo voy en la mitad. Pero me sorprendió la velocidad que me lo he devorado y aprendió muchas cosas. Entonces, recomendación, Salvador Allende de Daniel Mansuy. Muy bien. Ignacio, ¿tenía tu recomendado la semana? Voy a hacer una recomendación culinaria.
me gusta cocinar y mañana le hago una comida de homenaje a mi papá que cumple 80 años junto a sus mejores Mira amigos. qué bonito. Y el postre va a ser Qué unas lindo. crepes Suzette, que es un plato francés. Los panqueques típicos, que usted busca la receta en cualquier parte, lo hago delgadito. Y lo que hay que hacer es un almíbar de naranja, jugo de naranja, mantequilla. Se le echa al final, los franceses lo hacen con un licor que se llama Grand Marnier, pero no hay para qué ocupar eso. Se puede ocupar un licor de naranja que es más barato. Se deja evaporar el alcohol y azúcar. Entonces se hace como Como una especie caramelado. de un acaramelado de esto. Entonces luego se ponen los panqueques en el sartén, se le echa este juguito, se dobla en triángulo, se sirve en el plato y se le vuelve a echar al plato y es simple. pero Oye, vamos a hacer delicioso. una semana, vamos a hacer una hora liberal culinaria. En una mesa. Oye, nos vamos a un corte. Yo mi recomendado de la semana es una serie que salió en Star Plus que se llama Argentina 2001. Es muy interesante, son 6 capítulos, 40 minutos. Es sobre la crisis del expresidente Fernando Larrúa, el corralito, el argentinazo, el cacerolazo. Fue el estallido social El de los helicóptero. argentinos. El El helicóptero. 2001, cuando se tuvo que ir, el presidente renunció y se ganó un helicóptero. Fue una cuestión muy dramática. Quiero invitar a la gente a verlo. Creo que vale la pena porque creo que muestra algo que es interesante. Además. En Chile, con todos los problemas que tenemos, creo que la forma en que nosotros enfrentamos nuestra peor crisis el 2019 muestra que en Chile todavía hay un cierto acervo institucional y político que es importante. Argentina es un desastre, es terrible, los peronistas son unos bandidos, la violencia, la falta de respeto a las normas y finalmente allá prefirieron el colapso y la crisis al cuidado de las instituciones de la De eso democracia. quiero hablar cuando volvamos. Ya, a la vuelta seguimos en este tema. Agricultura TV. Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Ignacio Briones, Javier Álvarez, empresario, ingeniero de Concepción. Oye, tú, Javier, me comentaste un tema que querías comentar a propósito de mi recomendado, que además lo recomendé mal. No se llama Argentina 2001, se llama Diciembre 2001, está en Star Plus, lo recomiendo, muy entretenido. Y lo que muestra básicamente es el deterioro y la degradación de la política en Argentina. El populismo es un cáncer político en Argentina, el cual no han logrado escapar. Solo ha seguido el declive, solo ha seguido el deterioro. Y esa es una enfermedad que es bastante irreversible, ¿no? Sí, mira, yo no quiero hablar específicamente de Argentina porque capaz que en algún momento pueda ser embajador, no, pero es broma. No, yo me imaginaba qué pasa si esto de democracia viva no se hubiera descubierto y además se hubiera multiplicado, así como el cáncer, difuminado, y no tengamos la capacidad de identificarlo. Más que ¿no es cierto?, el peligro de, por supuesto, la corrupción y de estos recursos finalmente llega a una parte nomás. Pero esto se parece mucho al clientelismo político. Al clientelismo. O sea, no se parece. Es clientelismo puro y duro. Populismo, clientelismo. ¿no Es comprar voluntades y con contratar recursos a todos del los Estado. y comprar votos. O sea, yo me imagino esta cuestión, ¿no es cierto? Un año antes de las elecciones, vámosle metiendo plata a las fundaciones, vamos distribuyéndonos a través de los territorios, como dicen, ¿no es cierto? Y vamos, ¿no es cierto?, pasando por el lado el folletín del voto. Entonces, esto es muy grave. Porque esto, aparte de torpedear la fe pública, como dice Ignacio, ¿no es cierto?, esto también tiene una connotación política. Para mi gusto, no siendo un político, yo lo veo esto básicamente casi como una compra de voto. El operar a través de estas fundaciones que tienen claramente un sesgo ideológico, ¿no es cierto? Esta Fundación Democracia Arriba recibió dineros para el apruebo, para la campaña del apruebo. Esto no es Desafío Levantemos Chile, que nunca ha dicho ha tomado una acción política, ¿no es cierto? Entonces, claramente, ¿no es cierto?, aquí hay una cuestión política profunda, de fondo, que me parece que tiene una connotación que es bien distinta a solo robarse la plata, digamos. Es bien distinta y además yo creo que su arista, sus ramificaciones pueden terminar causando un daño bien estructural y bastante irreversible. Yo creo, por ejemplo, tú lo mencionaste, Ignacio, el Mob Gate fue una cuestión que fue muy compleja políticamente en su momento, pero eran otros tiempos, ¿no? Sin redes sociales, Claro. eran tiempos además de mayor
templanza y amistad cívica. Claro. Ya el caso Cabal, el caso Y ese Solimich, el caso Penta, Ya la más- cuestión con redes sociales, tiempos de mucha fragmentación y polarización política, la cuestión fue súper complicada. De hecho, la cuestión que yo la encontraba muy grave, en algunos momentos se llegó a discutir sobre si la presidenta Bachelet terminaba o no terminaba su mandato. Y eso es muy negativo. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar la figura presidencial, De todas tenemos maneras. que cuidar los mandatos democráticos, tenemos que cuidar nuestras instituciones. Y hoy día el país está más polarizado, está más fragmentado. Venimos luego de un estallido social, de una pandemia. Entonces, estamos, creo yo, jugando con fuego. Cuando uno juega con fuego se puede quemar. Claro, pero eso te lleva, digamos, volvemos a la solucionática. Opción número 1, hacer nada y simplemente quedarse en el alegato, y son todos iguales, son todos los ladrones. Y eso es una garantía de que esto solo puede empeorar y se va a repetir, ¿no? En lugar de buscar la salida institucional, que como tú recordabas, pese a todos los problemas que hemos tenido en Chile, y graves problemas, y hemos estado en riesgo, incluso nuestra democracia, a diferencia de otros países de la región, hemos ido siempre por el camino institucional. Esa Sí, es es la verdad. forma de salir de esto. Entonces, acá tiene que haber una salida institucional que es mucho más allá de pegarle al gobierno, de pegarle a RD. Por supuesto que hay que marcar los puntos. Hay o sea, que marcarlo con claridad porque es impresentable. Pero esto hay que pensar en Chile y ver cómo tú ordenas institucionalmente de forma tal de minimizar la probabilidad que esto se vuelva a repetir, porque es muy grave. Si lo que dice Javier es toda la razón. O sea, volvemos a los impuestos. Yo obligo a las personas a darme su plata y ahí dicen, ok, pero esta plata por último va para la gente que lo necesita, para un programa social. Y cuando se ocupa fraudulentamente para enriquecerse en términos de voto, o sea, la indignación solo puede cundir. Entonces, esta es la oportunidad para darle una salida institucional, arreglarlo institucionalmente, tolerancia cero a la corrupción. Creo que esa es la consigna. Y ojalá nos atrevamos a hincarle el diente al Estado. No a Estado capturado por la política y un nuevo Estado hagamos administrativo. política ficción. Un segundo. Chile tiene una cosa bien buena. El 2002-2003 con la crisis Mobgate, famoso acuerdo Lagos-Longueira, que en realidad fue insulsa a Longueira, y se creó toda una nueva institucionalidad en materia de remuneración al Estado, en materia de normas de probidad, ADP, normas alta anticorrupción, alta dirección pública, servicio civil, en fin. La siguiente crisis grande fue la de los pingüinos el 2006. Hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición que después envejeció mal, el de las manitos alzadas, pero que fue importante para ayudar a la presidenta Bachelet en su primer año, que partió en una situación políticamente y socialmente súper difícil. Después tuvimos Soquimich, Cabal, Penta, y vino la Comisión Engel, ¿no? Que hubo toda una agenda anticorrupción donde se normas de financiamiento de la política. dirigieron nuevas leyes de financiamiento de la política y una serie de nuevas normas en términos de probidad, transparencia y corrupción. Bueno, en el 2019 tuvimos el estallido social, hubo un acuerdo, no fue perfecto, con Ignacio nos tocó ser parte, pero yo creo que fue muy importante para darle estabilidad institucional a Chile en un minuto en que la estantería se nos venía abajo. Y ahora da la impresión de que estamos entrando de nuevo en el túnel oscuro, ¿no? En el pasillo estrecho, como dice Acemoglu y Robinson. Si ustedes estuvieran en la moneda, ¿qué harían? A ver, es buena la pregunta. De hecho, yo la pregunta se la quería hacer Ignacio como experto económico y ex ministro de Hacienda. Yo creo que aquí se afecta un poco el proyecto que tiene el ministro Marcel de reforma tributaria. Creo que esto le pega firme también. Muy fuerte. Porque la pregunta que se hace la gente común y corriente que paga IVA y los que pagan renta, dicen, oye, me van a subir los impuestos, pero ¿para qué? Entonces, yo, Ignacio, te quería preguntar un poco, viendo que algo positivo se pueda sacar de esto, es cómo tú crees que esto primero le afecta a la reforma tributaria y si ves que si aquí el gobierno puede dar algunas señales que también un poco incentivan el crecimiento, porque veo que el crecimiento sigue ausente. Ahora, no sé, el ministro parece que afuera habla distinto que acá, parece que el subirse al avión y irse para el hemisferio En Canadá. norte, como que le hace cambiar un poco el discurso. Me encantaría que el ministro hablara aquí más parecido a lo que habla afuera. Pero hay una oportunidad de que esto pueda permitir generar un acuerdo, un pacto tributario que sea más pro crecimiento, más inversión. Yo creo que un poco esto encajona un poco al gobierno para llevarlo por ese camino. Yo estoy convencido que sí. Yo públicamente hace mucho tiempo que he abogado por un pacto fiscal, una mirada de largo plazo. Lamentablemente el gobierno equivocó el camino y se fue por una reforma más, una mala reforma que fue rechazada. Y yo creo que contrario a lo que muchos piensan de que este episodio tan catastrófico, tan grave,
echa por el suelo la posibilidad de un acuerdo, yo creo que le da mayor urgencia. Porque Ya, pero ¿cómo se hace para viabilizar Para viabilizarlo. algo que corte la sangría y que permita volver a hablar de lo Mira, para importante? viabilizar. Yo creo que en lo tributario, uno tiene que decir, acá necesitamos un pacto que recaude, pero que sea pro inversión y pro crecimiento. En el cual, número uno, hay que bajarle el impuesto a las empresas, porque como ha dicho el ministro, y mucho hemos repetido hace mucho tiempo, en Chile la tasa del impuesto a la empresa es alta. O sea, la invitación a invertir aquí es muy penca. Exactamente. Porque Dos, tú dices, venga a invertir y le cobro impuestos más altos que los Oye, países desarrollados. eso se puede. Dos, tú puedes hacer un paquete de simplificación regulatoria. Toda la trimetodología, la permisología que se demora y quienes nos escuchan y son emprendedores lo saben, acortar, simplificar. Eso también es un impuesto. ¿Ah? No lo llamamos directamente así, pero es un costo enorme. Y la demonización que hay sobre los proyectos grandes. Tal cual. Lo que pasa es que Tal cual. aquí se ha vendido una pescada, digamos, que dicen que los proyectos grandes son los demonios. Y al revés. Los proyectos grandes son los que generan encadenamientos productivos para que haya más medianas empresas y más empresas pequeñas. Así es. Entonces, acortar los permisos es como que la inversión llegara anticipadamente. Así es. Fundamental. Así es. Pues entonces ahí tenéis la pata pro inversión, pro crecimiento, que es clave, fundamental. Sin eso no hay pacto. Pero luego tienes la pata del mejor gasto. Porque eso lo repetíamos mucho, pero hoy día hay una oportunidad de verdad de hincarle donde muerde. Po. Acá, estatuto administrativo de empleo público, lo que hemos hablado. Separación de la política respecto del Estado. O sea, los cargos políticos tienen que ser los menos. No más captura política. Eso es lo que la gente resiente. ¿Se puede avanzar ahí? Yo creo que sí. Y tercero, ¿cómo recaudamos? Yo creo que más que subir tasas, hay que irle con toda la evasión de impuestos. Con tuti. Porque la evasión también es un engaño. Estamos hablando de la fe pública y todos somos buenos para tirar piedra, para tirar la primera piedra. Y preguntémonos nosotros cuántas veces, ¿no es cierto?, no hemos pedido boletas. O lo que es. Entonces, acá, si queremos recaudar más, porque necesitamos financiar una reforma previsional, hay urgencias sociales, veamos el SIMS en la educación, sin subir impuestos, bueno, la receta es: vamos a hacer pagar a los que hoy día, a los frescos que hoy día no pagan. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Ya, pero hay que terminar con las exenciones, por ejemplo, porque y avanzar en exenciones. Esto no puede ser que el queso tenga tanto hoyo. Entonces tú, finalmente, el sistema tributario creo que en Chile es muy complejo. No sé si tú compartes la idea. Bastante conmigo, complejo. Ignacio. Por lo tanto, aquí el que tiene un ejército de abogados y un ejército de tributaristas, Ya, pero finalmente termina pagando menos. Perdonen que sea aguafiesta, Javier Ignacio, pero yo creo que es voluntarista esto que estamos diciendo. absolutamente. Hoy día hay una crisis política de proporciones grande, de verdad. No va a haber ninguna reforma tributaria, no va a haber ninguna reforma previsional, no va a haber nada de nada, y perdonen que sea tan pesimista, pero la experiencia me ha hecho conocer la cruda realidad de la política. No va a haber nada si no hay, desde el punto de vista político, alguna fórmula de salida a esta tremenda crisis que se ha producido por democracia viva. Y por eso yo vuelvo a mi pregunta anterior, porque la pregunta es: ¿bastará con convocar a un grupo transversal a la moneda para hacer propuestas? Hoy día que la gente tiene tanta desconfianza y está tan deslegitimada la institucionalidad de la política, ¿bastará con mandar un par de proyectos de ley al Congreso? ¿Bastará con pedirle el cargo a algún ministro? O sea, yo creo que es muy difícil porque no es clara cuál es la salida, pero yo creo que si no hay una liturgia política correcta, si la gente no ve que esto le dolió a la moneda, si no se ven decisiones realmente de fondo, que la gente sienta que en verdad resintieron el golpe y se dan cuenta de la gravedad de lo que pasó, yo creo que vamos a entrar en un pantano del cual no solo el gobierno no va a salir en el sentido que va a quedar completamente paralizado hasta el final de su mandato, sino que Chile va a pagar la cuenta por esa parálisis. Yo le asigno un 80% de probabilidad al escenario que tú planteas. Pero creo que hay un 20% de probabilidades de que aquí hay un montón de demás que están pendientes, digamos. Está pendiente el tema de pensiones, está pendiente, y lo tenemos ahí, el colapso de la ISAPRE. Está a pocos metros, digamos. Que eso va a generar un problema real, mucho más potente que el de la democracia viva. Va a generar problemas de listas de espera, problemas graves. Entonces, yo creo que aquí tiene que primar la racionalidad política si es que este gobierno quiere... ¿Cómo se destraba la litis? Si esa es la pregunta. ¿Cómo se destraba la litis? Pero hay una cuestión sacrificial, que es lo que tú estás diciendo, y tú sabes mucho más, porque usted se expresa y un maestro para eso, y yo estoy de acuerdo. O sea, tiene que haber una especie, un acto litúrgico de constricción del gobierno que asuma el pencazo, que asuma que está más débil que nunca y que solo va a seguir debilitándose, y que llama un gran acuerdo. Y habrá que tener la generosidad republicana para subirse a eso y ojalá poder destrabar este pacto fiscal donde yo siento que hay una oportunidad de verdad de poder avanzar los temas pro inversión, que convengámoslo, en un gobierno centro-derecha es más difícil. Claro. Porque anda a bajar impuestos, anda yo a bajar impuestos. Solo Nixon puede ir a China. Solo Nixon puede ir a China.
Y el tema previsional. Entonces, quizá la mirada más voluntarista o positiva, según se le mire, es cómo visualizar esta crisis que solo puede crecer de forma tal de que te obligue y obliga al gobierno a hacer un llamado a pedir ayuda. Hagamos un pacto. Nosotros lo hicimos para el COVID. ¿Te acuerdas el acuerdo COVID de los 12.000 millones? Claro. Que duró re poco, después vino el primer retiro, los que se pactaron se dieron vuelta. Lo hicimos para la crisis del 18 de octubre. Pero lo hicimos, lo hicimos para la crisis del 18 de octubre. El presidente de la República hizo un llamado a hacer un acuerdo porque si no, la crisis nos iba a meter en un callejón sin salida. Entonces, lo que yo siento, ¿verdad? Lo que yo veo, que esto solo lo puede extrabar el presidente y lo puede extrabar con un llamado sincero en el cual, por una parte, se reconozcan los errores, porque esto es lo mismo que pasa hoy día con la seguridad pública. Sí. La gente no les cree porque antes criticaron a Carabineros de forma excesiva y totalmente injusta. Le hicieron la vida imposible al gobierno anterior para poder ejercer sus funciones de orden público. Hoy día al revés. Hoy día este gobierno pide los estados de excepción y tiene todos los votos de la oposición en el Congreso y los votos en contra son los propios de la coalición de gobierno. Entonces, mientras no haya realmente una reflexión profunda, un mea culpa que sea sincero, no una vuelta carnero, y se pida ayuda de verdad, porque hoy día están en un problema, yo creo que no vamos a, este hoyo solo va a seguir creciendo. Estoy de acuerdo, solo va a seguir creciendo. Estoy de acuerdo contigo, y si llega ese momento, y creo que es bueno reflexionarlo, la pregunta es qué actitud tiene la oposición. Sí. Si va a ser republicana y decir, ok, vamos, tratemos de sacar algo bueno para Chile, o voy a pegarte en la otra costilla dado que estás en el suelo y te diste vuelta. Porque lo digo no de manera irónica. Una parte de la oposición, cuando nosotros tuvimos el gobierno, cuando pedimos ayuda, buscaba pagarnos en el suelo. No, y ahí están las nuevas acusaciones constitucionales de que no hoy día. Buena parte de la oposición lo que quiso fue que colapsara la democracia y que cayera el gobierno y que cayera el presidente. Entonces no hay que pagar con la misma moneda. Yo creo que tener altura de mira, se requiere ese gesto del gobierno y yo creo que va a haber una oposición republicana que va a estar ahí para poder aportar pensando en Chile. Oye, sin ser ingenuo, creo que hay que ser diametralmente distinto a cómo fue la oposición en el gobierno anterior. Javier Álvarez, estamos terminando. El minuto de confianza. Siempre nuestros invitados tienen... Ahora nos quedan como 30 segundos para decir lo que se les dé la gana del tema que sea y con toda la confianza del mundo. No, yo creo que Chile enfrenta una encrucijada importante. Creo que la crisis política es evidente. Creo que además hay una crisis económica en ciernes que está mostrando sus signos a través del peor flagelo que es el desempleo. Y por lo tanto, yo creo que aquí el gobierno tiene una tarea importante que es dar señales claras para buscar acuerdos. Creo que está muy vilipendiado el tema de los acuerdos. Aquí los acuerdos son la cocina a cuatro paredes y yo por lo menos soy un fiel defensor de los acuerdos y creo que una cocina bonita, buena, siempre una cocina y puede ser una cocina con ventana. Una cocina con ventana, claro. Y con buena luz. Javier Álvarez, muchas gracias. Ignacio Briones. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao, Javier. Chao. Gonzalo.